Bienvenidos a este su episodio número 20 de La Chamba. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en miércoles, iba a decir, jueves 14 de septiembre, un día antes de la celebración, del cumpleaños de mi guate, del cumpleaños de mi guate. Hoy estamos en celebración. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Aquí, Bien, aquí celebrando bien. lo que no hay que celebrar. O Celebrándole sea, a mi, nada. celebrándole a mi Día normal, país. tranquilo. Celebrándole a mi país. Hay gente que A mi guate. hay gente que Ajá. sí le está yendo bien, hay gente que está atorada en el tráfico. A mí me gustaría ver ahí en el chat que nos digan si usted es de los que está atorada. ¿Team tráfico o team descansé hoy y regreso a trabajar hasta el martes? Porque hay gente que va a tener puente hasta el martes, ¿sabías eso? No, no sabía, pero me alegro mucho por ellos. Dichosa la gente que Sí, se está... supone que todos tenemos que tener un día de descanso por nuestra sagrada independencia. Sí, yo creo que solo los colcenteros no descansan en 15 de septiembre. Bueno, ahora ya no sé. En mi tiempo, cuando yo era callcentero, sí tenías que trabajar 15. Y pues la mayoría de gente se ponía feliz porque ese día te pagan doble, va. Entonces es como, ay, qué alegre, va, nos van a pagar doble. Y ya. Sí, los colceteros se las llevan, son de los que se la llevan peor. Yo creo que como sus horarios no responden a ningún tipo de nada que tenga que ver con el país, las compañías se hacen las locas. Cabal. Ahí dice Happy Store, buen provecho. Bueno, buen provecho también para la gente que está cenando y bienvenidos a todos Gracias. a este su episodio 20 de La Chamba, donde estaremos hablando pues de varias cosas un tanto interesantes. Teníamos un especial de independencia desde esta semana, pero Curruchiche nos lo arruinó. Así que lo corrimos para hoy. Vamos a estar hablando un poquito sobre la historia de la independencia, pero por supuesto también le tenemos que hacer el resumen de las noticias más importantes del día y también pues obviamente saber nuestra opinión, nuestro análisis, nuestra perspectiva. Yo creo que ya estamos un poquito más relajados, porque digamos el Ministerio Público está descansando. Ya hoy el Ministerio Público volvemos a saber de él hasta el martes, creo yo, ¿verdad? Sí, yo creo que ahorita ya sabemos más o menos cómo va a estar hasta el fin de semana la circunstancia. Nuestro amigo Curruchiche tiene una necesidad bastante grande de atención, entonces tenemos que ofrecérsela para que el nene esté más tranquilo. Pero la verdad, a mí me gustaría saber, digamos, qué está sucediendo con Yamatei. Yo no sé si tú lo piensas, porque se supone que Yamatei es el que está detrás de todo esto, según los audios, según todo esto. Y siento que Bernardo no está respondiendo, no sé qué piensas tú en eso. Yo siento Siento que que Bernardo está muy tibio, está muy sí. calmado, muy con esta autoridad moral, pero yo siento que necesitamos que se mueva un poco más, Fíjate que es creo. bastante curioso esto que me estás diciendo, porque justo cabal ahorita que estábamos empezando el live estaba viendo ¿cómo se llama? Estaba viendo un video, una entrevista, un podcast de este de Tangente, donde están entrevistando a Alfonso Portillo. Yo sí, bueno, yo sé que Alfonso Portillo no es la mejor referencia que puedes tomar en cuenta de política, pero se podría decir que si tuviéramos un ranking es como el tercer mejor presidente, porque a la gente le encanta colarlo en este listado de los mejores presidentes de Guatemala. Mucha gente lo quiere. Ya hemos expuesto razones de por qué no tiene que ser el mejor presidente de Guatemala necesariamente, pero él decía que es que él decía, espero que esté escuchando Bernardo esto, decía Alfonso Portillo. Él tiene que calmar a los mareados, decía. Hay gente muy extremista y Bernardo tiene que ser muy cauto. Y es porque, digamos, hasta cierto punto, el actuar de la población no es que esté mal, pero yo sí considero hasta cierto punto que sí tiene temerosas a estas personas que, como hemos dicho anteriormente, están arrinconados y actúan a veces de forma muy volátil, pensando que la población va a actuar de cierta forma porque, pues ya lo hemos demostrado, la gente ya le llenó una vez el Ministerio Público a Consuelo Porras, por ejemplo. A Yamatei ya le llenaron una vez en la Plaza Central que resultó ahí en la quema del Congreso. Es decir, ya hay una referencia y siento que Yamatei no es la persona yo cada vez que trato de pensar en el actuar de Yamatei, tenemos esta perspectiva de Yamatei diciéndole le ofrezco mi vida, pero también me recuerdo, no sé si te recordás aquella cadena presidencial donde Yamatei así bien enojadito somató como que su escritorio dijo, yo voy a dar mi vida por ustedes también, o que salía diciendo así como yo estoy haciendo todo lo posible por ustedes, y aquel contraste que existía de Yamatei diciendo, me voy a lavar las manos de la pandemia. Yo siento que algo así estamos viviendo, fíjate. Sí, es un señorcito berrinchudo y creo que
tiene un carácter bastante volátil y tiende, o sea, la frase de no voy a ser un hijo de puta más es uno de estos arranques de, de rabia patriótica, digámoslo Sí. así. Pero o sea, yo escuchaba a Yamatei decirle que o sea, le ofrecía su vida, ¿para qué la quiero? O sea, ¿a cuenta de qué? O sea, con que siga el protocolo es suficiente, con que esté verificando que Curruchiche se quede en su jodida silla y que se vaya a su casa y luego a la cárcel. Y es, Sería suficiente, no sí. es necesario estar ofreciendo la vida. Esas son pantomimas, eso es teatro, cuando para fines prácticos no está haciendo su trabajo. Mm. No, y es que aparte Yamatei tiene ya un repertorio bastante grande de veces en las que se contradijo o veces en las que dijo bastantes mentiras. ¿Por qué hablamos de Yamatei nosotros? Porque últimamente se ha estado tratando de ligar cualquier tipo de caso de corrupción y la verdad es que la gente tiene todo el derecho de hacerlo porque lo vimos anteriormente. O sea, la gente no es como que se le haya borrado la memoria en estos últimos 4 años que tuvimos a Yamatei, porque digamos, las primeras acciones que tiene Yamatei al principio del gobierno pues son un tanto contundentes cuando él ofrecía eliminar la violencia. Yo muy bien recuerdo sus primeras 2 semanas de gobierno y las recuerdo tan vívidamente porque yo en ese momento hasta hice un análisis y dije, este señor en tantos meses le va a fallar a la población. Y me recuerdo muy bien que mucha gente se molestaba, me recuerdo que mucha gente se enojaba y decía, es que no, le tienes que dar el beneficio de la duda, que esto y lo otro. Yo decía, no, no es necesario. En esos 2 semanas, me recuerdo, hizo estado de sitio en 3 lugares y porque supuestamente con eso iba a reducir la violencia en Guatemala. Después de eso, después de esos tres semanas, porque estuvo un mes silencio después de que tomó posesión, eh, cae la pandemia en Guatemala pues empieza a surgir el discurso aquel de los ojitos cansados, el de pobrecito el presidente, Dios sabe por qué nos puso un doctor de presidente y pues toda esta cuestión. Y vemos cómo Yamatei actuó en la pandemia. Yamatei entró este año de elecciones con un 28% de aceptación por parte de la población. Es decir, había gente que ya no lo quiere, había gente que ya no lo soportaba, había gente que realmente sufrió los dejámenes de la pandemia y cuando le ponen nombre al responsable, siempre sale Alejandro Yamatei. Todos los caminos conducen a Roma, dicen por ahí. Todos los caminos conducen a Roma y por lo mismo, Sí, aparte, la filtración de este audio, Ana, la filtración del audio donde Yamatei pues casi que le obedece a Miguel Martínez todo lo que tiene que hacer. sí, yo no entiendo cómo, es que creo que estamos tan acostumbrados, creo que hemos estado tan poco a poco, hemos ido aceptando este tipo de circunstancias que en el momento que nos la dijeron no la tomamos con la seriedad. Y eso que pasó hace poquito. O sea, el simple hecho de escuchar eso sería suficiente para estar buscando múltiples destituciones, porque eso quiere decir clara y contundentemente que Yamatei es el que está presionando a Consuelo, a Curruchiche y a toda esta gente para que Bernardo no entre. Es Yamatei la persona principal. Las demás son títeres. Y es que recordemos, todos lo sabemos claramente, hemos visto, o sea, hemos sido testigos de una, o sea, una retajila, una cantidad enorme de políticos desde que estamos vivos, ir y venir, son descartables, son reemplazables, son como tokens en el Banco Poli, o sea, la puedes cambiar por Totonicapán si le juntas 3 aldeas. Eh, y yo no entiendo por qué todas y cada una de estas veces, y lo hemos visto, pudimos ver a Valdetti. Valdetti creyó que iba a ser la princesa de Guatemala. Y, o sea, o algo, todos tienen este sentimiento de creer que van a entrar a la permanencia, que van a ser, que los demás sí les pasó eso, pero a mí no. O sea, y no se dan cuenta que uno es el otro de los demás. A uno también le pasan esas cosas. Y ahí están, siguen obedeciendo porque ahora están tan sucios, tan embarrados, tan implicados en toda esta circunstancia, que no hay posibilidad más que para seguir adelante. Es que ese es el asunto. La puerta de Curruchiche y Consuelita, la puerta de atrás ni la del baño tienen abierta. Solo pueden seguir avanzando. Entonces, por eso yo creo que siguen presionando y viendo qué hacen. O sea, donde ya básicamente están dentro del ridículo. Yo no entiendo cómo duermen en la noche. Ellos se han de poner a llorar de vez en cuando. O sea, lo que les está ocurriendo acá es gravísimo. Y no solo a nivel personal para ellos, sino a nivel constitucional, institucional, a nivel de país. Esto es gravísimo. Y tenemos a Yamatei que lo está promoviendo y todos lo sabemos. O sea, si bien es bueno pedir la renuncia de estos, tenemos que tener clarísimo, a mí me lo parece,
que Yamatei tiene mucho que ver en eso. Y Miguel también, porque ¿quién es Miguel? Miguel no es nadie. Nadie lo pidió, nadie votó por él, nadie sabía quién era, a nadie le importa y en 5 años cuando esté preso, ya nadie se va a acordar de él. Pregúntele cuántas personas de esta generación se acuerdan de Valdetti. Y eso es historia reciente. Y ahí Valdetti sigue en el bote y ahí seguirá. Sí, Valdetti ahí sí que en pocas palabras fue un pedacito de que reflejaba esta tremenda corrupción que existía. Y me imagino, o sea, Curruchiche, como tú lo decías anteriormente, sí, sí viene a formar parte de todo esto. A propósito de esto, quería mencionar que mucha gente, bueno, uno de los comentarios que más me llamó la atención acá es que pusieron que Eduardo Duarte pone Consuelo Porras no puede ser destituida gracias a Tel Maldana. Ella impulsó reformas blindando al fiscal general. Una de las cosas más importantes acá es que la ley orgánica del Ministerio Público no se puede modificar de esa forma. Sí se establece muy claro cuándo se puede destituir a una fiscal general. Es el artículo 14, si no estoy mal, de la ley orgánica del Ministerio Público y se establece, y lo voy a leer acá, se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Ejecutoriada, qué palabra tan rara. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva. En este caso es cuando se abre un caso, digamos, existiera un caso que realmente hay bastantes donde se ha visto, en este caso la actuación de la fiscal general Consuelo Porras cometer delitos dolosos. La situación es esta, o sea, no hay quien vaya a iniciar esta investigación. Recordemos que la última vez que se trató de poner una sanción en contra de la fiscal general Consuelo Porras fue el exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Y pues obviamente no se pudo. Juan Francisco Sandoval ahora es una persona que se encuentra en el exilio. Dice que vienen de aquí, Eva Paz nos está poniendo un chismecito acá, dice que viene del live de Arevalo, donde ya Arevalo está llamando a manifestar pacíficamente. No sabemos cuándo, hasta el momento, pues sí, 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 queremos ganar unas movilizaciones, hoy hubieron unas, vamos a estar hablando un poco de eso, pero regresando un poco al tema de todo esto, de los peones que existen ahorita del Ministerio Público, toda esta cuestión que están funcionando, que no es por faltarles ese respeto, ¿verdad, Ana? Es más que todo realmente sí encasillar la parte que ellos juegan porque sí hay poderes detrás, o sea, sí hay alguien atrás protegiéndose en lo que los peones están moviendo. Em, es bastante curioso lo que me decís hoy. Y hablando un poco sobre esa noticia, dice la próxima semana, pero no hay día ni hora. Mañana indican el día. Ok, según el chismecito que nos están pasando acá, nos están diciendo que Bernardo Hérbalo mañana va a anunciar a una manifestación pacífica. A mí me aterra cada vez que nos avisan algo sin que haya pasado algo. O sea, es como que nos estuvieran diciendo, no los vamos a dejar comerse sus taquitos y su chuchito feliz el mañana. Mañana va a haber. Algo así se siente. Sí, 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 yo creo que vamos a, ya lo hemos hablado un montón de veces. O sea, ya tenemos que normalizar la normalidad política. La nueva normalidad. Ajá. La nueva normalidad política es la normalidad. A mí sí me parece bien que Bernardo se esté pronunciando, Sí. porque entiendo que hay que cuidar su seguridad porque lo estaban mandando, o sea, sí ahí está comprobado que estaban tratando de mandarlo con San Pedro. Y eso no es cualquier cosa, o sea, quitan a Bernardo y valimos barriga. Pero también creo que Bernardo tiene que ser más contundente con su trabajo, con sus ideas, o sea, con su liderazgo, porque básicamente eso es el líder de una nación, a eso se le escogió por 4 años, entonces y dada lo anormal de las circunstancias, dada la, la rareza de nuestro país, la exoticidad de nuestras eh, personalidades y autoridades, pues él va a tener que empezar, si no la presidencia de facto, sí un liderazgo eh, a partir de las redes sociales, de hablar, de dar conferencias, no sé si es posible estar hasta qué punto presente, pero él tiene que empezar a liderar este país desde ahorita porque, porque las circunstancias lo están pidiendo y no queda para otra, no queda de otra. Sí, y obviamente esto pone nerviosa a mucha gente, que el presidente electo desde ya esté mostrando una postura en contra, por así decirlo, no solo porque le está afectando, sino porque realmente él ve que existe un problema. Hablando sobre uno de estos problemas tan grandes, estos días, bueno, durante esta semana se volvió un caso bastante grande, la orden de allanamiento que surge por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ordenada por el juez Fredo Orellana, donde pues se buscaba
buscar indicios, porque eso es lo que dice el fiscal general. No era no era secuestro de pruebas, como ellos lo dicen, sino era una búsqueda de indicios. Y finalmente, pues obviamente esto hace que toda la gente se descontrole. Sabemos que hubieron medios de comunicación que lograron documentar la forma en la que se estaban contando los votos, porque ellos dicen que no estaban contando votos, pero si no estaban haciendo, estaban jugando totito a la par mientras pasaban cada hoja, diría yo. Pero derivado de esto, pues obviamente mucha gente se levantó. Una de ellas que me sigue impresionando hasta la fecha, o me sorprende, por así decirlo, es el actuar del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, Elizabeth Palencia salió condenando todas estas decisiones diciendo que había sido un acto grotesco, porque obviamente no se encuentra ningún objetivo a la hora de decir que se pueden abrir las cajas donde están los votos. Se mandan todo ese tipo de denuncias, pues obviamente la cadena exige que se lleve a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad, por mandato, decide enviar todas estas denuncias a la Corte Suprema de Justicia. Estamos en fecha muy cerca de una fecha de un asueto, por lo cual quiere decir que la Corte Suprema de Justicia tal vez va a reconocer y va a dar trámite hasta la próxima semana de todas estas denuncias. La sorpresa que tenemos hoy es que el fiscal Rafael Currochiche anuncia que las diligencias de allanamiento ya terminaron. Un día después de que todo esto se empieza a prender fuego, me recuerda aquel memecito del perrito sentado en su mesita y que todo tiene fuego alrededor. Así me imagino a Curruchiche diciendo, no, ¿saben qué? Al final, pues igual ni quería. Ahí están sus cajas, ¿va? Todavía le arde la oreja Sí, definitivamente. de la jalada que le dieron. Es Eh, cierto. Totalmente. sí, está rojo, arde. Este, yo creo que, no lo sé, fíjate. Yo pienso mal en todo esto y al final es que la respuesta más simple suele ser la correcta. Entonces, y sabemos que nuestros políticos pues no son los aguacates así, están medio argeñadillos, están medio Sí, 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 sí. argeñadillos. Entonces, yo creo que era como una forma de intentar algo. Creo que andan viendo dónde, o sea, presionando a ver en dónde dónde está aguadito para quebrar. O sea, dónde puede empezar a haber brecha para entrar. Porque si hay una urgencia y su urgencia está contra el reloj. Sí. Entonces, yo creo que eso es, no creo que sea una cortina de humo. A mí me parece un acto de lo más desesperado y patético. Y también, claro, lo que dijo la representante del Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto que tiene razón. Es un insulto a todo el trabajo de toda esa institución, que básicamente su función es esa. Esa institución brilla cada 4 años. Está creada para darle continuidad a la institucionalidad democrática. Esa es específicamente su función. Y Curruchiche se está limpiando las nalgas con todos sus documentos, haciendo ese tipo de circo que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, y lo mencionábamos hace 2 días. Pues, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Revisar a ver si Arzu ganó de verdad? Vamos a ir más para atrás y o sea, vamos a hacer eso. Eso sería como quitarle los cimientos a la casa y querer y esperar que no se caiga. Lo que está haciendo Curuchiste es una salvajada. Y lo peor es que de aquí ya no hay para dónde. Este viejo no se salva ni de la historia. Y la historia no te perdona. Ni nosotros. La población tampoco creo que va a perdonar alguna vez Y a nosotros Curruchiche. tampoco, nosotros menos. Ténganlo claro, señor Corrochiche, la población no perdona. No, me parece bien interesante y me gustaría que lo habláramos y analizáramos bastante bien las declaraciones del fiscal Rafael Corrochiche porque me parecen bien interesantes, porque obviamente hay una respuesta después de esto que quiero que hablemos. Entonces, rapidito vamos a estar poniendo aquí en la pantalla. Por primera vez no va a desaparecer Ana, no va a desaparecer Ana. Entonces ya logramos aquí presentarlo, por lo cual aquí les vamos a estar poniendo el video de las declaraciones de Corrochiche. Hemos concluido la diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral del Tribunal Supremo Electoral. En total fueron 70 cajas, es decir, 70 indicios que fueron aperturados y que se procedió a verificar qué documentos habían en el interior de dicha caja. Al terminar esta diligencia estuvo presente el Tribunal Supremo Electoral a través del Departamento Jurídico y del Departamento de Información. Asimismo, manifestar de que derivado de la orden de juez competente que autoriza la diligencia de allanamiento, inspección y registro, es de que al concluir las mismas cajas, es decir, los indicios, quedan en poder del Tribunal Supremo Electoral para su resguardo correspondiente. Ellos dieron su anuencia y su consideración correspondiente al aceptar estas cajas
y entonces todo ha quedado debidamente documentado, todo ha quedado debidamente embalado y el delegado del Tribunal Supremo Electoral ha recibido a su entera satisfacción y ha firmado la cadena de custodia correspondiente. Es decir, que con esto se desvirtúa totalmente lo que han manifestado ciertas personas y ciertos sectores, en el sentido de que se pudo haber vulnerado la confidencialidad, que se pudo haber vulnerado la secretividad del voto de los guatemaltecos. No es cierto. Es importante recordar de que ya el Tribunal Supremo Electoral en su primera vuelta había emitido un acuerdo donde declaraba finalizada esa vuelta, y en segunda opción, podríamos decir, en la segunda vuelta también ha emitido el acuerdo correspondiente. Entonces, es totalmente falso de que se haya violentado en algún momento dado la cadena de custodia sobre dichas cajas. Así que básicamente esto lo que les puedo manifestar con relación a la diligencia que ha finalizado en el Tribunal Supremo Electoral. Esta es la declaración que da el fiscal Rafael Corrochiche referente a la finalización de el allanamiento que realizaron en el Tribunal Supremo Electoral. Y es lo que te decía yo, que me parece bastante curioso, el hecho de decir, por ejemplo, ya está. O sea, de verdad, como cuando estabas jugando con tu hermanito y se te golpeaba y empezabas a decirle, no, no, no vas a llorar, que nos va a pegar mi mamá. Cálmate, hombre, cálmate. Y tenías como que algo así, siento a Corrochiche con esa actitud de decir, ¿saben qué? No, ya está. Y en realidad ni siquiera decir, con esto logramos obtener los indicios necesarios que nos ayudan a la investigación, sino él dice, con esto se desvirtúa el argumento de que se vulneraron los votos. Es decir, él mismo en la acción está diciendo la causa de por qué terminaron ese allanamiento, porque sabían que sí estaban vulnerando esos votos y por eso esa declaración tan específica. Es que Cantinflas no ha muerto. Cantinflas no muerto, se volvió fiscal. Se volvió fiscal. Tanta palabrería para decir exactamente lo que no se debería haber hecho. Él mismo dice, no, pues para no vulnerar, ya lo abriste, güey. Sí, sí. Se suponía que eso no tenía que suceder. Y como no encontraron nada, entonces vienen a decir, no, pues sí es que estábamos tratando de proteger la protección de la proteccionalidad de la democracia. O sea, Protegimos el voto abriéndolo. ajá. O sea, no queríamos vulnerar, entonces cortamos con machete, abrimos todo y vulneramos. No, y si está todo bien, segurísimo. O sea, la Sí, incompetencia. Incluso es que hasta me ofende la falta de inteligencia, la falta de creatividad. Yo a los 10 años podía mentir un poco más interesante. sí, sí, sí. Mi mamá lo sabe. O sea, yo, no, es que ni siquiera para eso, ni para ser malas, son mediocres. No, sí, y es que es lo que te digo nuevamente, se nota que lo que más les pesa es la opinión pública que está generando con base a las acciones. ¿Y por qué lo digo? No solo porque tiene que salir Curruchiche a dar declaraciones de este tipo y siempre los utiliza como una plataforma para ataque. Yo lo decía, me recuerda mucho a la forma de actuar de Sandra Torres. Ojo, no porque esté diciendo que Sandra Torres esté detrás de esto, sino porque para mí Sandra Torres es el mejor ejemplo de lo que es la vieja política. Es decir, el salir, el aprovechar una plataforma tan importante cuando estamos hablando de una investigación que no estamos hablando cualquier investigación, una investigación que llevó a que se abrieran las cajas, que se vulnerara, que se rompiera la cadena de custodia, como estaba diciendo anteriormente, no es una investigación que vamos a necesitar nosotros una declaración que diga, no, es para que ustedes ya no estén diciendo, ¿saben qué? Y todavía dice, de una forma grata recibieron estos documentos. Yo me imagino que el Tribunal Supremo Electoral, después de haber recibido todo esto, pues no estaba feliz. Tenían obviamente que mostrarse feliz. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cada vez que alguien del Tribunal Supremo Electoral hace algo o dice algo, le cae una solicitud de antejuicio, le cae una solicitud de investigación, empieza la persecución contra ellos. Entonces, Curruchiche, yo sinceramente que podríamos concluir en esta noticia, o yo podría decirte con esta noticia que la realidad es que simplemente podría caer yo o podría asumir yo que fue un tanteo. Fue un tanteo de parte de este grupo saber hasta dónde podían llegar, porque como tú le decías anteriormente, el no tener un plan los lleva a actuar de una manera desesperada que esperan la reacción de la población para saber cómo van a seguir. Para mí esto fue un tanteo de decir, ok, vamos a abrir un par de cajas, pues porque si es así, busquemos una investigación. Con un ciudadano va a ser suficiente para que abran las cajas y también marca un precedente. Quiere decir que el Ministerio Público dentro de 4 años, como Rafael Curruchiche ya lo hizo, ¿lo van a volver a hacer? Ese es uno de los problemas, digamos, en leyes es uno de los principales problemas a la hora de que se hace una cosa, a la hora que se lleva un procedimiento, en este caso como estos, de forma ilegal,
es que se van normalizando las circunstancias. Cuando yo, o sea, yo entro a juicio y es algo tan anormal y yo gano, digamos, o se cambian las circunstancias, se crea un precedente. Entonces eso da pie, o sea, abre una brecha y crea la posibilidad que otras personas con circunstancias similares puedan tener los mismos resultados que yo. Y en la política, crear un precedente significa abrir una brecha y abrir un espacio para que ahí pase la corrupción, para que pase la inconstitucionalidad. Y eso es uno de los grandes problemas de esto. Y, o sea, y sí, o sea, varias personas han leído en los comentarios que han dicho de que puede que no es una cortina de humo y que no es poca cosa. Yo tampoco creo que sea una cortina de humo y también creo que no es poca cosa. O sea, lo agarramos como tragicomedia, pero esto es serio. Esto es serio. Lo que está intentando hacer Curruchiche, estoy de acuerdo con lo que tú dices, están viendo, o sea, dónde está aguada la tierra para meter la pala, para ver dónde pueden escarbar, para ver qué encuentren, porque necesitan armar un caso. Esa es mi hipótesis. Necesitan desesperadamente armar un caso que sea lo suficientemente redondo, digamos, completo, para que por ahí puedan sacar a Bernardo. Necesitan algo de ilegitimidad en el caso de Semilla para poder justificar lo que están rascando. Porque yo no los veo buscando a todas las niñas desaparecidas, por ejemplo. El MP no está haciendo eso. Me encantaría. El MP no está investigando todos los casos de extorsión Brincos que dieron. hay en muchísimo, o sea, que hay en todo el país. O sea, la extorsión encarece los productos. El derecho de piso que pagan como un montón de comerciantes se va directo al costo de los productos impacta directamente en los costos de la canasta básica y en lo que podemos comer o no las personas. Pero eso no lo están haciendo. Están rascando a los votos, están vulnerando básicamente la constitucionalidad, la democracia y las formas de hacer en un país para encontrar un caso para votar a Bernardo. Y esto es Yamatei. En vez de estar haciendo su trabajo literalmente para lo que les pagan para revisar casos de violencia doméstica, feminicidios, eh, violaciones a infantes, vulneración de los derechos de los niños. ¿No que les importa tanto la infancia a todos estos presidentes y a todos estos funcionarios? La infancia por aquí, la infancia por allá. Y a la hora de la hora tenemos una institución que está buscando, que está rascando, manchando papeletas, en vez de estar haciendo su trabajo, que es perseguir todos los casos criminales que suceden en este país de todo tipo, de toda índole. Pero no, Claro, y digamos, no es como que no existan denuncias más fuertes que se hayan hecho anteriormente, que considero yo que son una prioridad. Y es lo que decíamos anteriormente también, cuando nosotros hablamos de un ministerio público, pues obviamente sí existe un contexto histórico de a qué se ha dedicado cada ministerio público, aunque cuesta un poco determinarlo, pero cuando vemos el actuar de cada ministerio público que ha pasado, sabemos la línea hacia dónde están dirigidos, la línea de investigación, por ejemplo, muchos pueden estar enfocados un año en tratar de bajar los índices de homicidio, en tratar de bajar los índices de violencia. O, por ejemplo, el de Tel Maldana en tratar de perseguir estructuras enteras de corrupción. Porque cuando nosotros hablamos de las investigaciones, y aunque pareciera un tanto repetitivo, las investigaciones que estaban a cargo del Ministerio Público junto con la FESI de Juan Francisco Sandoval, existía una línea que buscaba bajar estructuras de corrupción que por eso tenían aquellos nombres tan exagerados, así como caja de Pandora, corrupción y no sé qué, la cooperacha, porque evidenciaban grupos enteros de poder y ahora lo que nosotros vemos son individuales, son persecuciones individuales que al final sí paran perteneciendo al mismo grupo, pero van poco a poco. Antes de pasar o seguir evolucionando con el tema del Ministerio Público, sí me gustaría que nos tomáramos un tiempo para poder analizar las palabras de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Elizabeth Palencia, ya que ella da una declaración, diría yo, un tanto, se nota bastante la molestia que tiene el Tribunal Supremo Electoral ante todo este suceso, y por eso mismo les estaba diciendo a ustedes que me gustaría que nos tomáramos el tiempo de verlo. Ahí hay una incomprensión de quien está dando la noticia y ustedes saben a quién me refiero. Por supuesto que mediáticamente conviene decir a la persona que gestó todo este asunto, le conviene decir que no hubo ninguna violación a la custodia del voto, que todo quedó igual. No es cierto, las cosas ya no quedaron igual. Nunca históricamente habíamos tenido un acto de esta naturaleza
condenado nacional e internacionalmente. En la historia de ningún país se ha visto esto. Y nosotros estamos y seguimos preocupados. Creemos que esto no ha terminado. Ojalá fuera así. Ojalá que en la víspera de la fiesta patria pudiéramos decir que todo ha concluido. Creemos que no, porque también esa persona dijo en declaraciones públicas que continuarán con las investigaciones y etcétera. Sabemos que más viene. Esa incertidumbre preocupa al Tribunal Supremo Electoral. Debe ser preocupación también de los ciudadanos. Deben compartir con nosotros esta preocupación, porque nosotros estamos preocupados por su voluntad, la que fue manifestada en las urnas, por ese resguardo celoso que tenemos de los votos. Y, en fin, nos preocupa que digan eso, y el acta a la que usted se refiere, ellos tenían que documentar. Las personas que hicieron esta diligencia tenían que documentar lo que hicieron. Claro, ellos la redactaron, ¿sí? Pero la oportunidad para nosotros fue que la directora electoral pudo expresarse, y algún otro funcionario, no sé, no estaba yo ahí, pudieron expresar su desacuerdo, su protesta ante lo que ocurrió, y que quedara formalmente en ese documento. Eso fue lo único que lograron ellos, que quedara en el acta. Tal vez de manera sutil lo pusieron, porque fue muy enérgica la forma de manifestar nuestro desacuerdo. Sin embargo, ellos son los dueños. Estas son las declaraciones de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Considero yo que hay bastantes cosas que rescatar de todo esto. Una de las más preocupantes, diría yo, es el hecho de que diga que esto no va a terminar. Pues claro que no, sí levanta un poco las cejas el hecho de que diga que se encuentran preocupados, porque obviamente todo este tipo de medidas considero yo que son 50% investigación, 50% intimidación. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral saben que en cualquier momento se les puede acusar de cuestiones como abuso de autoridad, obstrucción a la justicia, que son las dos que se usan ahora en cualquier momento en el que dicen que abren o destapan un caso así. Y obviamente los magistrados, desde el punto en el cual la magistrada se tiene que dirigir hacia el fiscal Rafael Corrochiche como la persona que ustedes saben de la que estoy hablando, quiere decir que incluso ella se encuentra un tanto temerosa o evita mencionar su nombre para evitar una persecución, para evitar hacer más polémica, y en realidad ni siquiera podría ser para evitar más polémica, porque estamos hablando de un caso tan grande como el haber destapado una caja de votos, ¿verdad? Sí, es que está poniendo en duda a una institución completa. Y el problema está que como la forma en que están haciendo las cosas está causando que unas instituciones estén sobre otras. Digamos, el hecho de que ella no pueda ni siquiera mencionar el nombre, cuando es el mismo Curuchiche el que ha salido a dar declaraciones diciendo, pues yo hice esto, esto, esto y eso. O sea, el tipo estaba ahí y ella siente que no tiene el derecho de decir el nombre. Y es que creo que lo hablábamos hace unos días en uno de los programas pasados de acá, de la chamba. Síganos, por favor, por cierto. Y es que no están trabajando de una forma en la que están irrespetando todas las demás instituciones. Y es que también están trabajando de una forma como solía ser la política. O sea, este asunto de poner las vallas, poner los baños, lo que estábamos hablando con el MP, la baranda, porque esa baranda, esa reja no estaba. No estaba hace poquísimo, no estaba. Luego está la baranda, luego estuvieron los conos, luego los inodoros, porque se estuvieron cagando de plano. O sea, y creen que eso, y es que sí, en los 80s funcionaba, en los 90s todavía, incluso principios de los 2000s, pero la imagen que dan ahora, a la gente no le da miedo. Y vimos estas escenas otras donde unas personas habían puesto estas barandas y vino la policía a quitarlas, ¿no? Sí, sí. O sea, no es, a la gente no le da miedo, ya no está este sentimiento de usar al miedo como recurso. Y el miedo es un gran recurso, pero para que el miedo funcione como un recurso, como en este caso político, tienes que tener ese mindset. La gente tiene que pensar de la forma en la que el Estado espera que piense. Y la gente ya no tiene ese miedo ya no tienen en la memoria a Efraín Ríos Montt, ya no tienen a Lucas García, ya no tienen las desapariciones, ya no tienen los colgados en las carreteras,
ya no tienen en la mente cuando te paraban el bus y bajaban a alguien y nunca más lo volvían a ver, eso ya no existe en la mente. Entonces estas instituciones que a la generación todavía, por ejemplo, X todavía le causa picazón y a los boomers les causa, por ejemplo, ni lo mencionan, ya no funciona con estas generaciones. Y vemos que quieren seguir usando las mismas formas de intimidación, de ponerse parados, de poner un montón de policías, que al final la propia gente termina alimentando porque esos pobres ahí los tienen aguantando, o sea, se van a desmayar de la pura insolación, mojándose, ahí está la gente dándoles cafecito, que agüita pura, que panitos con pollo, o sea, ya nadie les tiene miedo, y entonces para mí es seguir intentando usar unas formas de control hegemónico, control a partir de recursos emocionales que ya no funcionan con estas generaciones si no tienen ese background de miedo que tenía mi mamá, por ejemplo, la generación de nuestros padres, de nuestros tíos, abuelos, que crecieron durante la guerra. Que nos pongan más baranda, a mí solo me cae mal porque no puedo pasar con la bici a la par de casa presidencial. No Cabal. es que yo diga me siento amenazada. Y eso es la vieja política, por eso es que están haciendo estos allanamientos, esta falta de respeto a instituciones, porque no saben qué hacer. Mucho milico, no mentira. Sí, Y podrás usar incluso esa palabra, milico, y vas a encontrar gente joven para quien esa palabra no significa nada. cabal. Como que a uno le digan guerrillero todavía a estas alturas. Ajá, mandas a hacer una playera y te la pones. O sea, Sí. Y es que creo que sí, una de las partes que más hemos ignorado nosotros, y lo mencionaba aquí en el López, y es que dicen los ochentas y noventas no habían redes sociales tampoco. Las redes sociales forman todavía hasta el momento una gran parte de todo esto. Obviamente el ciberactivismo tiene su impacto, tiene su tope, podría decir yo. Hay una pared donde topa el ciberactivismo, diría yo, donde ya no es tan impactoso. Por ejemplo, llevar 100.000 firmas al Ministerio Público sí causa un impacto a nivel de redes sociales, sí nos coloca en los medios de comunicación, y obviamente en estos tiempos tenemos que entender que no por gusto siempre dicen el cuarto poder. El cuarto poder siguen siendo los medios de comunicación, y eso es una de las cuestiones que muchos ignoran. Siempre ha sido el ejército y la iglesia, el Estado y toda esta cuestión, pero los medios de comunicación ahora forman parte, y por eso existe la monopolización de los medios de comunicación. Por eso existe un TN23 entrevistando al testigo A cuando ni siquiera se sabía quién era el testigo A, pero de la nada ellos tenían exclusivas. Por eso hemos visto cómo se ha tratado de manipular, digamos, hasta cierto punto la narración, y lo mostrábamos anteriormente esta semana en uno de estos programas, de cómo veíamos a Curruchiche súper molesto al inicio de toda esta cuestión de allanamiento, diciendo, no, es que esto ni siquiera tiene relación como para que se vayan a victimizar, esto y lo otro. Después vemos a un Curruchiche en un canal como lo es Canal Antigua, donde lo están entrevistando, donde él dice, no, no, es que nosotros simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. Y al mismo tiempo, si usted es muy seguidor de redes sociales, más que todo, Ministerio Público se mantiene muy activo en Twitter. Twitter es el nicho del Ministerio Público. No vemos mayor actividad como en otras redes sociales, por ejemplo, Instagram, Facebook o TikTok, sino en Twitter. Y todos los días, a la misma hora, sale el mismo comunicado donde nos recuerdan y nos recalcan que el Ministerio Público es una institución autónoma, que se rige bajo la ley y que respeta y no sé qué. Y otra de las cuestiones es que siempre limitan los comentarios. La gente no puede comentar en este tipo de publicaciones que ponen todos los días, como que tratando de convencer a la gente. Yo no creo que alguien se levante y diga, ok, este mismo mensaje que veía ayer decía que el Ministerio Público que yo les puse no sean mentirosos, corruptos. ¿Saben qué? Hoy creo que sí me convence. Tiene exactamente las mismas palabras, es exactamente el mismo comunicado. Hoy sí me va a convencer. Después de 65 veces, me ganaron. Eso no va a pasar. dime de qué presumes y te diré de qué careces. Claro, sí, sí. O sea que la gente que pone memes todos los días de te deseo un buen día, no le está deseando a usted un buen día. No le está. No, mentira. La tía que le manda la cadena del No. piolín, no lo. No, mentira. No, tal vez solo están un poco deprimidos. Este, El día de la corrupción, sí, dice 14 de el- septiembre, día de la corrupción. no, pues ahí está. Ahí Ya estamos. tenemos algo que celebrar. Cabal. Pues sí, con curruchiche, pero no en piñata. No, no, en Eso sí me piñata. gustaría. Sí, mira, creo que ya es una circunstancia digamos, las redes sociales ha cambiado muchísimo la forma en que llevamos la información. Y en los 80, 70 lo que hacían es que se hacían pasquines, volantes,
pintas, y ahí es donde se ponía información clave que los involucrados podían entender. Porque, por ejemplo, en esta revolución que estábamos hablando hace unos días, esta japonesa, la de las sombrillas, que pasó hace unos años, lo que hacían muchos jóvenes en redes sociales, o sea, la organizaron casi que por Facebook la mayoría, y era que ponían un meme. Pero si tú agrandabas el meme y buscabas en el lugar correcto, encontrabas el día y la hora. O sea, el día, el lugar y la hora para tú ir al meeting. Y es que ya, o sea, siempre ha habido formas de comunicarse. La cosa es que sí, nunca habían sido tan eficientes y tan accesibles. De hecho, yo creo que nunca en la historia de la humanidad, vamos, al menos de lo que tenemos conocimiento los seres humanos, con que es ahora de que Jaime Maussan está hablando de que las momias extraterrestres y eso, este, habíamos tenido la capacidad de hacer de la comunicación algo tan democrático, porque hasta hace 10, 15 años dependíamos de compañías y las compañías son negocios. O sea, crecimos, por ejemplo, mi generación creció con Televisa y Televisa tenía un gran control de los medios. Los canales nacionales también, ¿qué pasaban? Lo del statu quo, la información que o sea, hegemónica, lo que al statu quo le conviene que todos supiéramos. Por eso, en la memoria siguen sobreviviendo estos clichés sobre la guerra y todo el mundo repite más o menos la misma información, porque toda información venía de los medios. Era la única información que teníamos y uno que otro así periódico, como en este caso el periódico de Zamora, quien está preso, por cierto, Sí. eran los únicos independientes, pero hemos podido ver cómo estos periódicos independientes han ido muriendo, han ido persiguiendo a sus... Históricamente, busquen en toda Latinoamérica, van a encontrar que los dueños de periódicos independientes son los primeros, o sea, son atacados. Sus periodistas son atacados, son desvividos, entonces nunca habíamos tenido tanta capacidad de tener la información tan ahí, porque cualquiera tiene una cámara, cualquiera te graba, incluso si no son personas, o sea, tenemos en TikTok hay de todo, por ejemplo, solo hablando de esta plataforma. Si bien no todo el mundo está para hacer análisis y tampoco quieren, pues sí hay muchas personas que están dispuestas a tener canales y mantenerlos en los que ellos graban todo lo que sucede en sus pueblos, en sus aldeas, en sus comunidades y subirlo a internet para denunciar malas prácticas de los alcaldes, para denunciar problemas de infraestructura, para denunciar robos, y eso junto nos da un panorama bastante bueno. No sé, no podemos decir exacto, porque eso es imposible, pero sí bastante redondo de cómo, o sea, lo que es la versión oficial, que es la de Canal 3 7 TN23, estos canales, lo que es Yamatei, lo que es el canal de Bernardo también, porque pues como es un canal oficial, y contrastarlo con todo lo que vemos que sucede de lo que suben todas las personas. Y también todos estos jóvenes que están subiendo, que andan bien pendientes de la política y suben absolutamente todo y hacen sus análisis. O sea, tenemos la capacidad de tener opiniones sin, sin el interés económico detrás de los canales de noticias que teníamos antes, que las noticias que entraban tenían que complacer a los anunciantes, por ejemplo, y a los gobiernos. Claro, y bueno, también es bastante importante mencionar que si usted no quiere que la chamba desaparezca como otros medios independientes, lo único que tiene que hacer es seguirnos en nuestra cuenta La Chamba GT. Estamos de lunes a jueves de 8:30 de la noche a 10 de la noche, lunes y miércoles Quetzali con Galindo Barrera y martes y jueves Ana Historiadora y su servidor siempre incómodo trayéndole toda la información. Es bastante interesante lo que decís. Algún día me gustaría a mí que cuando salgamos de este contexto político que nos mantiene amarrados a que nuestros programas, a que nuestros análisis tengan que darle tanto vueltas a esto, a mí sí me gustaría que habláramos un día sobre cómo el monopolio de los medios de comunicación han controlado mucha de la narrativa en Guatemala, porque es bien evidente y ustedes van a ver que es un tema bien interesante de todo esto. Pero quería regresar un poquito porque Ana dijiste algo que a mí la verdad me impresionó un montón y es cuando dijiste estas medidas de desesperación que puede tener el Ministerio Público cuando ya no saben qué hacer y mencionaste muchas que a veces destituyen personas. Casualmente hoy también se destituyen a 6 fiscales del Ministerio Público y ojo, no son cualquier fiscal, son fiscales muy específicos que llevaban casos muy específicos. Por ejemplo,
se sacó o se destituyó a Sonia Montes, Leslie Rosales, que eran personas que habían liderado el caso de la línea, el caso cooptación del Estado, el caso X Pisa, negociantes de la salud y el caso Blanca Stalin y Silvia Juárez. El caso, por ejemplo, si agarramos el caso de la línea, involucra Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti. Si hablamos del caso cooptación del Estado, ministros, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti. Ixpisa, empresarios. Negociantes de salud, empresarios. El caso de Blanca Stalin, alguien de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, estamos cayendo ahorita, estamos viendo esta medida de desesperación que estaba diciendo al Ministerio Público al mismo tiempo, nuevamente, o sea, no tiene que haber una acción como una instrumentalización de la ley para dar un retroceso en materia legal y de derechos humanos. Con el simple hecho de destituir a un fiscal que está a cargo de un caso que sabemos que lleva muchos años y que es crucial para la historia y que marca un precedente de la lucha de corrupción en Guatemala, se le va a retirar de una forma tan simple. Y nosotros ya lo vimos anteriormente. Y es que yo siento, y tal vez estoy pecando de conspiranoico, pero yo sí siento que la señora en algún momento está cuestionándose quién estará en mi contra, quién estará pasando información, quién estará a favor de no sé qué, y empieza a volarse cabezas y cabezas y cabezas, que al punto de ser tan exagerado, de bajarse 6 fiscales. 6 fiscales, imagínate. Eso es un acto de paranoia. Sí, Y es que yo tengo la impresión de que muchas personas, y creo que te lo dije la vez pasada, que están en las capas medias de la burocracia gubernamental, esas que sí entraron por su currículum, muchas de ellas están cansadas de la forma en que las instituciones funcionan. Hemos visto ya varias veces declaraciones de empleados del MP, del Ministerio Público, funcionarios bajos, digamos, diciendo es que no, yo no puedo más con esto. Y es que muchas veces tenemos casos, y lo hemos visto desde siempre, que funcionarios medios son los que terminan en la cárcel. sí, Y es que o sea, mucha de esta gente se cuida hasta de firmar. Una firma mal puesta te conecta con un caso, pasa 5 años en el bote. Cuando tú solo eres como un gatito ahí, un michito, nada importante, pero una firma mal puesta. Entonces yo creo que hay un grupo entero de personas que trabajan en la burocracia gubernamental guatemalteca que está harta de esas formas. También hay muchísimas que están en la burocracia, pues también en todos los niveles, que se han hecho camino y que ajustan su sueldo con la corrupción. Por eso también vemos mucha resistencia. De los comentarios estaba viendo, creo que Gente Informa y alguien, Cristian creo que era, que ok, decían de la subjetividad, del sesgo en las redes sociales. Y es que sí, mira, o sea, yo me refiero a que es una opción mucho más democrática que antes, porque casi cualquiera con un teléfono y una conexión a Internet, que yo sé que dependiendo de tu privilegio, así son las circunstancias, pero antes es que nunca había sido tan fácil, o sí, sea, tan posible. Claro, todos tenemos nuestros sesgos, nuestra subjetividad. Por ejemplo, yo no soy una persona de derechas que esté apoyando al CACIF. Entonces, lo que salga de mi boca tiene un sesgo. Entonces, todas las personas que me escuchen tienen que darse cuenta y usar su pensamiento crítico para decir, nah, esta es zurda, para fines prácticos, cabal. ¿verdad? Y de hecho, sí, Ah, eso yo es con la Chaira. izquierda. Esta es Chaira, yo, pues sí, Ah, sí. esos chambeadores son chairos. Ajá. Entonces, claro, tomen nuestras palabras, tomen mis palabras con esas pinzas, decir, bueno, es que esta piensa así, entonces voy a tomar sus ideas con este cuidado. Y con esa misma, o sea, yo creo que con ese mismo criterio hay que tomar las ideas de todos. Sí, claro, tanto de instituciones como de personas, como de medios. Pero eso ya depende de nosotros y nuestro criterio. Debemos ejercitar nuestro pensamiento crítico, nuestro sentido común y observar las acciones y no solo las palabras, porque tienen que ir juntas. Si no, es gaslight, Cabal. Y secreto periodístico, inconstitucional. o sea, cabal. Y secreto periodístico que tal vez nunca te lo van a decir, pero no existe un periodismo sin sesgo. Es imposible. Es imposible Somos humanos. que un periodismo, un periodismo pueda ofrecerles imparcialidad. Se los digo porque incluso en el momento en el que un periodista decide qué va a investigar,
en ese momento tiene un sesgo, en ese momento hay una causa, en ese momento hay algo detrás de eso que obviamente tiene cierta inclinación. Es muy diferente el decir vamos a investigar a Bernardo Arevalo a vamos a investigar al presidente Yamatei. Es muy diferente decir el presidente recibió un coimas por medio de una alfombra rusa a decir el presidente no hubiera recibido eso. O sea, siempre va a haber una inclinación, siempre existe un sesgo. Como tú decías, yo creo que el punto es lograr entender, más allá de tener una ideología, porque mucha gente piensa que cuando una persona tiene una ideología, por ejemplo, como le decíamos anteriormente, de izquierda, que claramente los dos compartimos, limitamos nuestro pensamiento, limitamos el hecho de abrirnos a escuchar propuestas políticas y considero que en Guatemala, donde la tela ideológica es tan delgadita y tan simple como decirle o sos facho o sos chairo, es muy complicado poder abrirse a la negociación de ideas o al hecho este. Cuando si nosotros somos seres políticos, por ejemplo, que de verdad ejercemos la política, nuestra postura tiene que ser totalmente diferente a la que tomamos, por ejemplo, como divulgadores de contenido, como periodistas, como comunicadores sociales o como activistas. Ya una persona ejerciendo la política como tal, sí tiene que buscar estas negociaciones dentro del Congreso, sí tiene que hablar con otros políticos, sí tiene que negociar. La cuestión acá sí considero yo que el problema es que nunca saben hasta dónde. Nunca saben decir, mira, yo hasta aquí llego, yo de aquí no paso y esto es lo que yo quiero. O sea, ¿qué vas a hacer vos? Y eso es lo que mucha gente ignora, cómo la política se vive tanto dentro como afuera. Y todo esto que por más que nosotros lo veamos como actos realmente, como decían, ¿verdad? Grotescos, no dejan de tener este toque de miedo, no dejan de tener este toque evidente de debilidad y desesperación que está teniendo este grupo de personas porque saben que van a valer madres. Y por lo mismo se destituyen fiscales que tienen investigaciones tan importantes porque todavía hay tiempo de que un juez, ¿saben qué? Somato a la mesa, digo que queden libres, dentro de 4 años nadie los va a joder porque ya hay una sentencia, ya existió, ya el caso sí, y obviamente esto, si se quiere volver a abrir estas investigaciones, es un tremendo proceso el que se tiene que hacer, es un tremendo trabajo que otros fiscales van a hacer. Lo que están haciendo en pocas palabras también es dejar sin cartuchos a probablemente un ministerio público que dentro de 2 años, porque ojo, la fiscal general tiene que pasar todavía un tiempo en el gobierno de Bernardo Arevalo. Básicamente lo que están haciendo es encargarse de que el próximo Ministerio Público no pueda garantizar de una forma certera que en los próximos 2 años se pueda realmente perseguir a todos estos actores de corrupción que se encargaron de socavar esta cuestión, ¿va? Sí. Si algo yo creo que es fundamental ahorita y que tiene que Bernardo tenerlo claro, yo siento que él y todo su gabinete están como muy quietos, muy tranquilos, es que ellos tienen que mantener una postura quieta, dura, de resistencia, pero también de empuje. Sí, Entonces, creo que hasta el momento mantuvieron esta actitud estoica, así muy pulcra, bueno, hasta lo de Samuel. Y si bien el asunto de Samuel no es algo, digamos, inconstitucional, o sea, nada, a la gente no le gustó ese silencio. Y creo que el gabinete se veía, todas las personas que estuvieron en la campaña Semilla, todas las personas que están trabajando con Arevalo, si algo tienen que tener claro es que ellos puedan llegar, y ahorita ni siquiera es como de, bueno, legalmente lo es, pero él tiene que cuidar mucho el apoyo de las personas. Por ejemplo, ese silencio de Samuel, si bien estaba Bolo y pues todos nos ponemos así de vez en cuando, bueno, no es buena idea. pero es que sí es mucho de Este, gente de pisto agredir guardias de colonias, sí, la ajá, o verdad. sea, ¿por qué te pones a empujar una puerta? Pero sí, me puse a pensar cuántos me puse a hacer esto sí yo, pero no. Pero el punto es, esos fallos esos fallos de carácter en un momento tan vulnerable, no son la mejor idea, Samuel. ¿Sí? No es la mejor idea. Y más este silencio que mantuvieron después. Las personas, digamos, el gobierno, Bernardo está ahí porque las personas lo pusimos, y si va a poder lograr llegar y mantenerse, va a ser gracias a nosotros, a ti y a todos ustedes, porque está clarísimo que la cúpula y un montón de gente tiene muchísimos intereses para no dejarlos. Entonces tienen que ser muy pulcros en todas sus acciones, en todos sus movimientos, tanto en lo privado como en lo público, lo siento. Entonces yo sí espero de Bernardo, dadas las circunstancias y todos estos actos desesperados, los actos desesperados me dan como una especie de decir, o sea, todo va a estar bien porque es un acto de desesperación. Usualmente las personas que, por ejemplo, se desviven en el mar muchas veces porque se desesperan, que mantener la calma.
Entonces, cuando estás en un acto desesperado puede ser que sea las últimas. Pero también en los actos desesperados los animales son más violentos, por ejemplo. En un acto desesperado una persona está dispuesta a hacer absolutamente todo. Entonces es un momento muy crítico. Y la política con lo de las apariciones y que Bernardo, o sea, negociando con Yamatei, la política es el acto de mantener un balance, es un balance así muy mínimo, muy preciso. Y si bien tiene que hablar con esta gente, tiene que tener mucho cuidado que a la hora de hablarse con ellos los embarre. Es un balance que él va a tener que aprender a manejar porque va a tener que negociar la transición. Pero tampoco es esa actitud de yo soy demasiado bueno para esto, arréglenmelo para que yo me llegue a sentar. Eso no se va a poder. O sea, si Bernardo espera eso, y es que lo dijo, fíjate, y creo que debería recordarlo también. Él dijo en este último meeting que hizo en el Parque Central, yo no soy mi papá, yo no soy mi padre. Y es cierto, él no es Juan José y esto no es 1944 y aquí no hay ningún Arbenz. Aquí no hay ningún Arbenz que lo venga a evitar que le den golpe de Estado tras golpe de Estado. Aquí los Arbenz somos nosotros hoy. Buenas noches. Ajá, no Cabal. somos canches. Pero, y depende de nosotros y más le vale por el bien de nosotros, de todos, de todo este país, mantener nuestro apoyo y ganarse el apoyo de las personas. Y estoy tan enojada, sabes que este año me ha hecho darle la razón a un montón de gente que yo no sé qué onda. Y estoy de acuerdo con Portillo en decirle que Bernardo tiene que calmar a los que están preocupados. Sí, sí, sí. Bernardo tiene que dar muestras de que no es un chairo zurdo, ese tipo de cosas que la gente estaba diciendo. Tiene que empezar a no como para decir me voy a la derecha, pero sí para comportarse como dijo que iba a ser su gobierno, que es socialdemócrata, si no me equivoco. Sí, sí. Socialdemócrata más Ajá. inclinado a la derecha que a la izquierda, creo yo. Pues sí, pero entonces tiene que empezar a calmar para ganar más ese apoyo. O sea, yo tengo que estar trabajando ahorita. Cabal, y aquí hay dos comentarios que me parecen bastante interesantes. Uno es de Margie Contreras que dice demasiada pasividad de parte de Semilla. Y otro de Beimer Barrios que dice tienen que pedir que la gente se una a las manifestaciones. Ese silencio los está matando. Tengo que estar muy de acuerdo con estos dos comentarios porque sí se observa, digamos, un cambio. Y es que era obvio, o sea, tenía que haber. Miren, pues cuando nosotros estamos hablando de candidaturas políticas, hablamos también de que existen estrategias de comunicación política. Se llama marketing político. Ustedes pueden buscar un poco sobre eso. Y obviamente existe una estrategia que va a posicionar a un candidato en las urnas, que va a posicionar a un candidato en tendencia, y obviamente después de que se obtiene la victoria, existe una transición hacia otro grupo estratégico de comunicación que tiene que abordar ya todo como el presidente electo, como el presidente en transición, como el presidente 2024-2028. El problema es, y aquí es donde tú lo decías anteriormente, toda la campaña o toda la estrategia de comunicación de Movimiento Semilla se funda con la participación de la gente, se forma de una forma muy orgánica. O sea, existe, no podemos hacer un brinco tan masacre como el que se está viendo en este momento de decir, ok, en un día sos tío Bernie, toda la gente te adora, toda la gente quiere verte, quiere tomarse fotos con vos, quiere abrazarte, y al otro día tenemos a una persona que rara vez aparece en redes sociales y obviamente yo siento que tiene que haber un poco más de involucramiento por parte de la ciudadanía, porque siento que existe mucho hermetismo, lo cual es totalmente normal. Cuando alguien va ganando o cuando a alguien le pasa algo bueno, toda la gente se le acerca a uno. Toda la gente quiere un pedacito, toda la gente quiere celebrar. Lo vimos muchas veces y uno de los mejores ejemplos fue que yo vi a un creador de contenido que durante toda la primera faceta de elecciones, el tipo pestes de semilla, pestes de esta cuestión, se juntó con otros, se juntó con candidatos de FCN Nación y del partido de Lápiz, y en el día que Bernardo Arévalo gana la segunda vuelta, viva Arévalo moviendo la bandera y toda esta cuestión, es decir, estas cosas van a pasar, y ellos lo saben porque tampoco son personas que simplemente improvisaron una cuestión política, pero sí considero que tiene que haber una inversión muy grande primero en comunicación para que exista la transparencia y en comunicación dirigida hacia la juventud, porque fue la juventud la que crea esta esperanza de que Movimiento Semilla va a cambiar la estructura de poder, que crea la ilusión de que van a estar involucrados, que crea cierta relación con los diputados electos, porque lo decíamos, mucha gente se relacionaba con una Marcela Blanco porque ella representaba a la juventud, con Elena Mota, que es la diputada más joven. Es gente que se siente representada y en estos momentos considero yo que si de verdad
el fin o el soporte de toda esta cuestión es la población a la que llaman a que los acompañe, cada vez que van a manifestar, tiene que haber un involucramiento de la población, tiene que haber una comunicación. Puchis, grupos de poder, perdón, tanques de enfoque, hagamos grupos de pensamiento de diferentes lugares, armemos unos comités en las zonas, en las colonias, que existe un acercamiento de los diputados desde ya. El mismo acercamiento y los mismos recursos que se usaron para acercarse a la gente en la primera vuelta, cuando se supone que no tiene ningún financiamiento, en este momento pueden emplear los mismos mecanismos por parte de los grados de abajo, que son los diputados, dejar al presidente solito, porque sabemos que al presidente no lo pueden tocar ahorita. Bernardo es como que fuera de porcelana ahorita, donde cualquier cosa que diga, haga, piense, cualquier cara incluso, porque lo vimos, o sea, una foto donde Bernardo está más o menos viendo a Yamatei, que tal vez la foto se tomó en 0.01 segundos, habló tanto que puso la fotografía en los medios de comunicación. Es lo que les digo, o sea, pero sí podría haber un trabajo más abajo de todo esto. Sí podrían haber trabajos por parte de las diputaciones que empiecen a involucrarse con las personas si realmente lo que ellos quieren es apoyarse en la población para poder llegar a todo este respaldo que ellos necesitan por parte de nosotros, porque realmente eso es, o sea, es la población junto con un movimiento político que tal vez no era afín a muchas personas, que tal vez muchas personas no lo apoyaban, pero tienen que hacerlo por defender la democracia del país. Y tiene, creo que ahora la ventaja, digamos, y debería explotarla, y es que yo no sé qué está, o sea, creo que entiendo que las circunstancias son muy anormales. Sí, claro, Ajá, entiendo la excepcionalidad de este proceso, pero entonces deberían estar corriendo para ver, armar un plan como tú dices y ver y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y si lo que les funcionó fueron las redes sociales, ¿por qué se han detenido? Se han claro, vuelto, cambiar, creo que siento que cambiaron un poco la forma y eso no funciona. Sí he visto que las mujeres, las diputadas de Semilla y esta chica Marcela Blanco y todas, más sí, activas en redes, pero sí he visto que, por ejemplo, Samuel, desde que anduvo malacopiando, este, se cerró. Entonces ya solo vuelve a subir claro. estos sus videos así desde el Congreso y creo que eso no es una buena idea. Creo que tienen que tomar un papel, armar un plan de acción y ejecutarlo e incluir a la población y preocuparse por aquellos que no votaron por él Claro. y jalarlos. Porque sin las personas, sin nosotros, Bernardo no se va a sentar en esa silla. Entonces yo espero que no tenga esta actitud tan conciliatoria y un poco tibia. O sea, está bien no darle la mano al politicucho. O sea, lo vemos, hemos visto, por ejemplo, en Donald Trump y con esto el montón de mujeres políticas que decidieron no darle la mano. Y sucede de todas las formas, en todos los países, en diferentes circunstancias. O sea, porque todo acto es un acto político en estas circunstancias. Bernardo tiene que tener muchísimo cuidado con todas sus acciones. Igual todos los de Semilla, que fueron, porque la campaña en buena medida la hicieron en los cuadros más jóvenes de Semilla. Ese fue la pil que tuvo, que lo hicieron desde TikTok, con un lenguaje fresco, joven. Entonces tiene que mantenerse de esa forma y adaptarse y agregar nuevas para convencer a esas personas y que tengan su apoyo. Porque si las plazas no se llenan y si la gente no llega, o sea, mira lo que están haciendo a ojos vista, enfrente de todo el mundo. ¿Qué no van a hacer si tuvieran un poco más de privacidad? Si hubieran menos cámaras, menos ojos, ya no tendríamos a Bernardo. Cabal, es bastante cierto. Francisco B nos pone que cambiaron al community manager. Si eso es cierto, creo que es una decisión muy poco acertada por parte de ellos. Tampoco podemos esperar que Bernardo Arévalo nos llame la revolución, porque obviamente es imposible, no existe tal revolución como mucha gente Lo que sí hubo fue un cachimbazo a los grupos de poder porque se eligió un candidato que ellos no contemplaban, pero como tal una revolución involucra muchas más cosas, como tú lo decías, o sea, es un porcentaje bastante considerable la gente que la eligió, pero es más grande el porcentaje de gente que votó por otros candidatos, que votó nulo o que simplemente no votó. Y por esa gente también para esa gente también se tiene que gobernar, no solo para los que decidieron que Movimiento Semilla fuera uno. Entonces yo sí, si de verdad cambiaron el community manager, si de verdad cambiaron ¿cómo se llama? La estrategia de comunicación, no considero que esté mal, porque obviamente la tienen que dirigir para cuidar la transición, pero sí tiene que haber un respaldo y un acompañamiento de todo esto, porque si no caemos en este mismo fenómeno, y yo lo viví mucho, podría decirlo de carne propia, que es cuando los políticos
una semana antes de las elecciones de la primera vuelta, mi teléfono pasaba reventando todo el día de mensajes de candidatos a diputado, alcalde, a presidente. Mira, necesito un espacio, dame un espacio, ¿cómo estás? No sé qué, necesitas algo, te invito a comer, no sé qué. O sea, eso era de todos los días. Pasó la primera vuelta y nadie se recordaba de nosotros. Bromeaba mucho con Víctor cuando hacíamos los debates y Víctor decía, mañana, o sea, y le dijimos un día antes de las elecciones, mañana nadie te va a decir buenos días. Mañana nadie nos va a decir, ¿qué tal? Siempre incómodo, ¿cómo estás? ¿Será que me regalas un espacio? Eso ya no pasa. Y eso es lo que puede llegar a pasar, porque no ha pasado. No ha pasado todavía, pero puede llegar a pasar, y más con la crítica que se va a venir hacia este gobierno. Va a haber una gran bola de desinformación, va a haber unas grandes campañas de desprestigio, porque el primer argumento que existe cuando entra un gobierno socialdemócrata en cualquier país de Latinoamérica es: van a mantener a la gente, van a crear miseria y no van a hacer nada. Y de verdad no tienen nada de malo que Bernardo Arévalo salga diciendo en un live, mucha, no sé qué chingados hacer con esto. O sea, no tiene absolutamente nada de malo, incluso creo que identificaría más a la gente porque la gente tiene esa misma incertidumbre. Obviamente no puede decir no sé qué hacer porque eso demostraría un montón de cosas, pero que él sí dijera, estamos en un momento bien crítico. O sea, realmente estamos en un momento donde nos está llevando a la fregada, donde tenemos en la espalda al Ministerio Público y lo único que tenemos es la población. Y esa es la población que se tiene que involucrar. Hablando sobre población involucrada, porque se nos va a ir el tiempo en todo esto, les queremos agradecer primero por estar aquí conectados en La Chamba. Es un programa que tenemos de lunes a jueves, cuatro creadores de contenido. Lunes y miércoles, Quetzalí, Galindo Barrera. Martes y jueves, Ana Historiadora y su servidor siempre incómodo. Hablando de involucramiento un poco sobre esto, Ana, yo sí quería mencionar que vimos un poco más de involucramiento de personas que realmente están empezando a ver la celebración de la independencia como algo vacío. Obviamente mucha gente lo está enfocando en las cuestiones actuales de corrupción, donde dicen es que no tenemos nada que celebrar porque miren cómo está el país, pero hay un contexto detrás de todo esto por la cual mucha gente ya lleva mucho tiempo diciendo, en primer lugar, nunca tuvimos que haberlo celebrado, creo yo. Sí, el argumento de la finca, el inacabable y permanente argumento de la finca, es uno de los principales que yo escucho. Eh, pero sí, yo siento que ha cambiado muchísimo la percepción que se tiene de la independencia. Creo que sí hay una proporción de la población de que quiere darle sentido a eso, más que todo la población que tiene hijos, porque los niños se emocionan y pues claro, es comprensible. Sí, Y está todo este tipo de actividades que les da un sentido de cohesión y alegría, claro, pero sí ya está viendo cada vez más un análisis crítico de este tipo de festividades, de por qué hacemos lo que hacemos, por ejemplo. Yo creo que ahorita la principal discusión es el porqué de las antorchas. sí, claro. Por ejemplo, solo eso, el porqué de las antorchas. O sea, que el MP haya sacado su antorcha hoy a las 6 de la mañana en el Boulevard Liberación, te pone a pensar las cosas. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de cosas? Y es que yo eso es algo que me cuestiono mucho del actuar del gobierno y de la municipalidad, por ejemplo, de Guatemala, que es en la que llevo viviendo muchos años, es esta idea, esta falsa noción de la cultura que nos ofrecen. Porque Guatemala se supone que estos países deberían brindarte constitucionalmente o sea, esparcimiento, educación, salud, etcétera, etcétera. Todas las condiciones básicas para el desarrollo de las personas como humanos. Pero Guatemala no es un país de cultura. Pero tenemos estas pequeñas acciones que las intentan revestir con el manto de la cultura, pero no es la alta cultura. Porque, y se han desvirtuado mucho, porque si antes era algo que era de adolescentes, de niños de colegio, ahora vemos, o sea, gente borracha corriendo las noches en la calle, bajo la idea de estos símbolos patrios. Y es por esta misma razón de que nos vamos al origen histórico de lo que es Guatemala como país y vemos que no metafóricamente, literalmente, no hubo ningún tipo de celebración. Y es que las cosas que le dan cohesión, que crean esta idea de nacionalismo, perdónenme que se los diga, pero son los cuentazos. México tiene este sistema nacionalismo y sus personas son mexicanas aquí y en China y que en México aquí, porque México tuvo una revolución que le dio una identidad, una cohesión que independientemente de tu nivel socioeconómico, cultural, les da una idea de país. Ellos son mexicanos a pesar de que sean blancos, de que sean yucatecos o yo qué sé.
no importa, pero porque ellos sufrieron un proceso histórico determinante en la historia, que les creó una identidad nacional. Aquí en Guatemala, sin choque sangriento, y se las vamos a quitar para que no nos la roben ustedes, eso no te dan ganas, pero ni siquiera tomar, o sea, ni de la decepción te tomas una chela. Y eso es mucho decir. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos este sentimiento de nacionalismo y creemos que el cartel de la Gallo que está por Zacapa es un motivo de orgullo patrio y está relacionado, porque no tenemos una idea clara, porque no tenemos elementos identitarios que hayan surgido orgánicamente, sino que son impuestos. Por eso tenemos un himno nacional que está bonito, sí, ajá, pero lo hizo un cubano. Tenemos música. El segundo himno más hermoso del mundo. Todos los países dicen lo mismo, buenas tardes. Sie- Todos. Ahí siempre es la está la marsellesa. marsellesa, ajá, la marsellesa y luego está el himno de Ghana, el himno de Togo, el himno de Guatemala, o sea, el himno de Colombia. Siempre es el segundo más lindo del mundo. Y la ¿Quién lo marsellesa ni eligió? siquiera es tan bonita. No. Lo que pasa es que un montón de países la copiaron y la adaptaron para hacer sus propios himnos, entonces tiene la misma una estructura similar todos. Pero, o sea, ¿quién dijo eso? O sea, ¿quién hizo el ranking? ¿Es Hubo una un concurso. revista? ¿Es una organización? ¿Hubo concurso? O sea, hicieron fonomímicas. ¿Cómo se decide? O sea, estos mitos tan baratos que tenemos nosotros como país, es lastimoso. Claro, tenemos la posibilidad de hacer nuestros propios mitos identitarios que sí nos representan a todos como país. Eso nunca está, o sea, nunca está fuera de la mesa. Pero yo creo que no está mal y no es pecado y no es grosero repensarnos si vale la pena celebrar esto. Que para mí no, o sea, yo digo que no. Vean el monumento que hicieron frente al parque esta gente, o sea, hacerse su propio balcón para observar a la plebe, a los normales, o sea, desde arriba. Vamos a seguir manteniendo esas estructuras, o sea, verticales, de yo mejor que tú me sirves, este sistema neocolonizante, este sistema de castas colonial, que básicamente es lo que se pretende manteniendo este tipo de sistemas. Patrocinado por la Gallo y con Tortrix. Patrocinado con, ajá, y va a llegar los malacates a cantar gratis. O sea, por eso es que no nos emocionamos, por eso es que no tenemos esa capacidad de esa ira que vemos en otros lugares que sucede. No estoy diciendo que agarramos y prendamos fuego a todo, solo unos que otros lugares Podríamos. específicamente. Ajá, sí, allegedly. Legalmente esta conversación es obviamente con Es un fines de chiste, es chisme. en broma. Sí, sí, sí. Sí, ajá. Por eso es que no sentimos esa pasión, porque no hemos tenido un movimiento identitario, un momento histórico que nos determine como país. Creo que lo estamos haciendo, honestamente creo que está a muy larga y lenta data. Creo que ahorita estamos como empezando, y si es que somos muy conservadores, o sea, nuestra idiosincrasia nos contiene mucho. Pero no estoy diciendo que no sea posible. Lo que estoy diciendo es que es un buen Claro. momento para empezar porque estamos revisándolos. Y eso es un gran paso. Es decir, es que esto me gusta, esto me representa. Para mí no es una batalla, es parte de la guerra. O sea, ya estamos dentro. Y es que es bastante interesante porque yo siempre decía, no le podemos quitar al guatemalteco el hecho de que se sienta orgulloso en estas fechas de ser guatemalteco, porque está agregado o está acompañado o adjunto de muchos recuerdos. Qué sé yo, tal vez no naciste nacionalista, pero sí vas a ver las bandas con tu familia y el recuerdo que tenés es de tu familia levantándose temprano y llevándote a ver las bandas. Probablemente no compartís este sentimiento de mucha gente de sentirse orgullosa de ser guatemalteca, pero tenés un recuerdo de salir a la calle a tirarle guacalazos de agua a la gente que pasaba con antorchas. Una de las frases que más me siguen hasta el momento impactando fue una vez que leí que decía que era triste ver a un montón de jóvenes corriendo por un país que no tenía nada que ofrecerles. Esa es una de las cuestiones que más me impresionó a mí, porque es cierto, o sea, realmente las condiciones en las cuales el sistema educativo se encuentra, pues los patojos salen porque qué alegre la fregadera, qué alegre salir a gritar, a mojarte, a esto y lo otro, pero realmente
como tú decías, nuestra identidad está basada en puras cuestiones comerciales, en puras cuestiones como frijoles Ducal, como Tortex, como Pepsi, como toda esta cuestión que nos hacen un falso nacionalismo. Me lo decías, el mejor ejemplo que tú acabas de dar es cierto. A mí una vez me lo decía alguien, si te paras en medio de la plaza de México y decís, ¡Viva México, cabrones! Un montón de mara grita, ¡Viva México! Y te empiezan a aplaudir, aunque lo hagas solo así. Pero si te paras acá en medio del obelisco y decís, ¡Viva Guatemala! La gente se te va a quedar viendo y va a decir, ¿y este ridículo qué le pasa? Y aparte de eso, porque también hemos negado mucha parte de nuestra historia. La mejor victoria que se pudo obtener por parte de los corruptos después del conflicto armado para mí fue haber logrado dividir a la gente de su contexto histórico relacionado a los pueblos originarios, porque nos volvieron racistas, nos volvieron clasistas y no conocemos que dentro de las comunidades y los pueblos originarios hay riqueza, hay historia, hay identidad, hay cosas con las cuales los guatemaltecos nos podemos identificar. Yo me identifico más, como yo lo digo, con las tradiciones guatemaltecas y no solo me refiero a la comida, porque la gente dice, es que sí, tenemos paisajes bonitos y la comida que tan rica y hay fruta todo el año. Estas cosas no nos hacen guatemaltecos. O sea, sí nos hacen guatemaltecos porque se consumen acá, pero no podemos salir nosotros a decir, es que estoy orgulloso de ser guatemalteco porque comemos tamal. Esto no es así. Considero que podríamos decir, hay muchas cosas, obviamente cuando nosotros hablamos de una nueva narrativa sobre la independencia, no estamos diciendo que no se tiene que celebrar. Hay cosas que sí valen la pena celebrarse en Guatemala, que obviamente la gente que en este momento controla la narrativa no quiere que se celebren. No quiere que se celebre, no quiere que se celebre, por ejemplo, una revolución del 44. Sí, lo que pasa es que como históricamente el statu quo ha controlado la narrativa, el statu quo no le interesa que se celebre la revolución del 44 porque la revolución del 44 fue una revolución en contra del statu quo, antioligárquica, anti los Zarzú, anti los Piñol, anti los Cli, todos estos. Entonces, claro, no era conveniente, y es que cabal, desde el inicio digamos, desde el proceso independentista, y es que ya no puedo decir ustedes se acuerdan porque la gente me regaña, pero igual lo voy a decir, ustedes no se acuerdan, pero en 1808, Ustedes estaban muy chiquitos. Así, como cuando te encontrás a un ¿por familiar. qué me regañan por decir eso? Usted era así de bracitos, mire. Es que 1808, Francia había invadido, 807 o 8. Ah, ya se me fue un año. Uno de esos dos, perdónenme. Francia había invadido España, digamos, las guerras napoleónicas o la guerra de los 6 años, creo que se llama también. Y puso al hermano de Napoleón, a José. Entonces, digamos, Haití se acababa de independizar, la primera y única revolución esclava de la historia, si no me acuerdo, exitosa. Entonces se empezó a crear como revuelo digamos, en el continente, decir, bueno, es que tal vez es posible, ¿verdad? Y Haití tenía sus propias circunstancias porque estaba controlada y dominada por Francia, no por España. Pero eso empezó a crear como revuelo y un tipo de molestia. En México, en 1810, tenían ¿cómo se llama este padre? Hidalgo, gritando y empezando el proceso de la independencia que termina en 1821. Y de hecho, hay documentos donde sacerdotes se niegan a leer las encíclicas en contra de este padre mexicano para que no se levante la gente. Si algo a lo que históricamente la oligarquía y estos grupos de finqueros que se hicieron de su país le tienen miedo, es a la organización popular. Claro. Porque cabal vemos en 1812, y ahí es donde aparece Atanasio Tzul, y podemos hablar de cabal, Uf. este señor de los 48 cantones, aparece Atanasio Tzul diciendo, bueno, es que miren, la constitución de 1812 que acababan de sacar los españoles, porque querían no ser absolutistas, sino que constitucionales, o sea, querían tener una monarquía, pero que estuvieran separados los poderes, como la tienen ahorita, que son como de adorno, la monarquía. Un adorno carísimo, porque la monarquía española no declara cuánto gasta. O sea, solo agarran así, a discreción, hasta la fecha. Puchica. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, no, sí, los españoles no sé por qué no han chamuscado por ahí, pero bueno. Entonces, estaba Atanasio Tzuli y ve esta constitución y la constitución dice que todas las personas son iguales, independientemente de sus ingresos. Entonces, si tienes los mismos derechos constitucionales,
Si eres un hombre de 18 años, con un trabajo comprobable y un par de requisitos más, entonces dice Atanasio, yo también, yo Sí, soy. Y aprovechando eso, lo que quiere hacer es que les quiten los impuestos, el quinto real, que era, el quinto real era el 20% de tu cosecha. Que claro, con la corrupción que había en ese momento, no se respetaba. Entonces, ya habían, y aparte de, no, aparte de los indígenas, digamos, de los mayas, que en ese momento estaban organizados, y es que Atanasio Tzul y esta gente vienen del poder que quedó alterno después de la invasión de los españoles. Ellos ponen sus municipalidades y tienen como quien dice el alcalde indio, por así les decían, que era como quien dice el que el alcalde le mandaba esto y le daba lo que había que decir y lo que había que hacer, y él lo implementaba. Entonces, esos 48 cantones, Totonicapán y todas estas áreas, históricamente se han resistido al control español. Por eso hasta la fecha tienen sus propios sistemas y sus propias formas de organización, porque nunca quisieron el poder español y siempre pelearon contra el statu quo. Entonces, cuando estos grupos de gachupines y estos guatemalans del siglo XIX ven que hay una posibilidad que los grupos de artesanos que se estaban organizando en San Sebastián, ahí donde adelantito sí, del sí, sí. palacio, habían gremios de artesanos y se estaban organizando. Y aparte, lo que estaba sucediendo en el interior con esta nobleza indígena, porque muchos descendían de los nobles, de la nobleza maya, y aparte de esto, había molestia de tanto de la provincia salvadoreña como la de Nicaragua, de todas estas, León creo que se llamaba en ese momento, la provincia, porque la provincia de Guatemala les imponía un control mercantil a las demás provincias que les resultaba muy desventajoso, por eso desde antes se querían ir, separar de Guatemala, lo cual hicieron después de este maravilloso momento, de este precioso pináculo de la historia guatemalteca, que es el 15 de septiembre de 1821, lo que hacen inmediatamente, porque las provincias se querían zafar de ellos, porque nadie los quería, fue agarrarse a México, anexionarse para México, que seamos princesas con Iturbide, que Maximiliano, que yo me siento austriaca. Y el resultado de eso fue, uno, que apenas se tenía control sobre Belice, valió madres con eso. Llegaron los británicos que andaban pirateando y metieron colonos que empezaron a explotar la caoba, llegaron hasta Izabal, o sea, se empezaron a pelear con Inglaterra. Entonces, cuando Guatemala se anexiona a México, Inglaterra dice, no, pues yo con ustedes no negocio, yo negocio con México. Sí, Y pues. México dice, no, pues dale, compa, quédate las tierras. Y cuando Guatemala se desanexiona de México, sí que esta gente, por Dios santo, no ha crecido un día, podría ser Arzú, o sea, podríamos estar hablando de él. Lo que sucede es que pierden a Chiapas, eso conozco, Guatemala pierde como la mitad del territorio, todo lo que es Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, eso es de Guatemala, y después de la desanexión le dicen, por eso Petén es la línea que divide Guatemala con México, o sea, es plana en ese pedazo así, es recta, porque se hicieron a dedo, o sea, agarraron una regla con un lapicito y marcaron acá. Dijeron, esto es tuyo y esto es mío. Y eso sucede después de desanexionarse a México con el fracaso de Iturbide. Y luego, pues ya acá aquí en ese país. Es bastante curioso lo que decís porque realmente un movimiento independentista en ese momento sí era el de los 48 cartones a cargo de Atanasio Tzul. Y cabe mencionar una cuestión, ajá, Sí, bien interesante, y es que realmente ellos son la primera estructura organizada porque se decidía de una forma muy específica. Como tú lo decías, en 1820 existían las alcaldías mixtas que tenían integrantes indígenas y ladinos. El mayor número de integrantes de 1840 a 1860 eran indígenas y siempre se ha mantenido así. Por lo mismo que decías, yo la verdad me eché la historia desde el año pasado del movimiento de Atanasio Tzul, que obvio, yo no sabía, la esposa tuvo mucho que ver en el movimiento. La esposa, en realidad, mucha gente pinta porque es que la historia toma esta historia de Atanasio Tzul para agregarlo a la narrativa de la independencia, pero realmente lo que tú decías, o sea, realmente lo que buscaban los 48 cantones era autonomía, porque existía una desestabilización muy grande dentro de la ciudad. Incluso se les obligaba a ellos a vivir a los alrededores porque se les prohibía estar cerca de donde estaban los demás. Y una de estas sí, cuestiones que te decía es cuando secuestran la CIA de Atanasio Tzul.
que era el símbolo de todo el levantamiento. Obviamente no era la única CIA que existía, pero sí es la única CIA que sobrevivía. Se la toma el Estado, la ponen en un museo y dicen, no, es que esto es parte de la historia de nosotros. Y a nosotros nos venden un Atanasio Azul como que hubiera estado a la par de los demás próceres de independencia firmando el acta, como que él era parte de todo esto. Me imagino que para llenar una cuota de narrativa de inclusividad, pero la historia nos enseña totalmente algo distinto, nos obliga a alejarnos de realmente una historia que nos está hablando sobre realmente una independencia por vendernos una cuestión que se juntaron dos marimbas, si no estoy mal, en el centro para que no se fuera el molote y salir gritando tenemos independencia, porque nunca se logra registrar que era un movimiento independentista grande como en los otros países de Latinoamérica. Sí, aquí el racismo tiene mucho que ver. La esposa de Atanasio Tzul se llamaba Felipa Tzok y ella fue determinante para la primera declaración de Sí, independencia sí, que se hizo. Y fueron país, digamos, por más o menos un mes. Lo que pasa es que la historia de Guatemala la han escrito, pues ya ciertos grupos y han invisibilizado no solo el real trabajo de estos líderes mayas, tanto de hombres como mujeres, sino también, aparte de todo esto, el trabajo de machista va de no incluir a estos personajes tan determinantes como Felipa Tzov, en este caso. Y es que es bien importante, digamos, recordar que toda la estructura en la que se basa este país es profunda, total y absolutamente racista. Nosotros tenemos que, o sea, hemos tenido que hacer un largo proceso de desintoxicarnos de ese tipo de racismo, porque hay racismos tanto de la ciudad hacia el campo, como del ladino hacia el indio, en este caso de Maya, ¿no? Pero en ese momento, del ladino hacia el indio, del criollo hacia el ladino, del criollo hacia el indio, del peninsular hacia el criollo, y hacia todos los demás. Entonces, y muchas de estas estructuras perviven hasta hoy. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, a mí me discriminaban los parientes que yo tenía en la capital, nos hacían como medio feo a nosotros porque vivíamos en el campo. Digamos, yo estaba leyendo Dostoyevsky a los 12, ¿va? Pero cada quien. Pero sí perviven este tipo de estructuras que nada tienen que ver con la raza, digamos, o con la clase social, simplemente con tu localización geográfica. Entonces tenemos que todavía seguir peleando con estas estructuras, estos cuadritos mentales, estos cajones de pensamiento que nos impiden relacionarnos. Por ejemplo, ahora está esto de los pueblitos mágicos y esta separación de decir yo llego, o sea, a visitar al pueblito mágico como si fuera yo acá y tú acá, cuando ese tipo de separaciones históricas no deberían existir. Entonces, pelea mucho en contra de nosotros la falta histórica que hemos tenido de autoconocernos, de autoestudiarnos y ver en dónde están nuestras flaquezas como sociedad. Y una de nuestras grandes flaquezas, o sea, creo que estamos en un buen momento y tenemos que trabajar para eliminarlos, es de dejar de tener esa separación tanto del ladino con el maya, o sea, no necesariamente integrarnos, porque culturalmente hay diferencias bastante grandes. O claro. sea, si bien, por ejemplo, yo tengo sangre maya, yo no me puedo denominar como maya, porque culturalmente hay un montón de diferencias. Entonces, pero sí podemos llegar a entender al otro y considerarlo un par, un igual, un aliado en este caso, porque los 48 cantones no están en contra de nosotros, y que sí que el tráfico y que la movilidad de las personas podrá ser un día de tráfico, pero a lo largo del tiempo, o sea, podremos perder, o sea, van a haber pérdidas económicas, como alguien lo dice, sí, 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 podrán ser millonarias, pero si sumamos el tiempo y el costo histórico que este tipo de acciones no resueltas llevan, el costo económico, si eso es lo que les importa, es infinitamente mayor. Entonces, sí es importante que nos revisemos, porque muchos de esos problemas históricos que nos han impedido, digamos, tener un tipo de cohesión y entendernos como nación y, y nuestros procesos históricos, en este caso la independencia, por la cual no permitimos o no podemos como que entender a Atanasio y lograrlo como relacionarnos con él, claro. porque no lo pusieron como en algunos casos como este indio loco que andaba intentando matar o sea, a los españoles, como este ser mitológico, casi que, así, a lo mismo de Tecunumán, o sea, mitologizarlos, y cuando los mitologizas, no son seres reales. Y después hacer todo tipo de atribuciones, pero también los alejas de la realidad de las personas. No te puedes relacionar con ellos.
sea, yo no me puedo relacionar con un hombre que tiene un esmeralda en el pecho y dos alas, o sea, no se puede. Claro. Es bastante interesante lo que decís porque sí es cierto, o sea, se nos vende esta imagen de un Atanasio Tzul como si fuera, no sé, me dio bastante risa porque hace poco hicieron una columna que para mí tuvo una carga racista muy grande a pesar de del descontento que existía, donde se decía que Rafael Curruchiche tenía descendencia de Tejunumán, pero que estaba traicionando estas cuestiones. Obviamente esta cuestión lo hicieron totalmente basándose en su apariencia, lo cual sí estaba muy desatinado. Se entiende al punto al que se quería llegar, amigo, pero discúlpame, respeto tu opinión equivocada. Pero una de las curiosidades que más me llamó la atención fue que, como tú decías, fueron 23 días que se formó este gobierno de los 48 cantones, que en ese momento era un levantamiento del autogobierno quiché, pero se elaboran las CIAs en esos 23 días, sino se elaboran CIAs de todas las autoridades, que en ese momento eran 28 personas de San Miguel Totonicapán, 17 de San Cristóbal Totonicapán, y todas estas personas fueron acusadas de sedición, fueron buscados y llevados a prisión el 11 de agosto de 1820. Después de la independencia, según es porque existen tres procesos de independencia también, si ustedes quieren alguna vez indagar un poco más sobre esto, la independencia que nosotros celebramos como tal el 15 de septiembre es una de las tres independencias o de los tres intentos que existen de Guatemala de independizarse, y la que funciona es esta porque la primera y la segunda, como lo decíamos anteriormente, eran puras intenciones de pagar menos impuestos. Entonces se firma como para decir, va, con esto nos anexamos a México y al final no se logra. Me parece esta comparación bastante acertada cuando hablamos sobre cómo buscan autonomía, se organizan, una lucha colectiva y después pasa algo muy similar a lo que está pasando 202 años después. Se les juzga por sedición, se les criminaliza y se destruye toda la estructura de organización colectiva que existía. Es decir, 202 años después seguimos celebrando, pero ahora seguimos viviendo lo mismo, pero ahora tenemos smartphones, TikTok y Transmetro, en pocas palabras. Contamos con un poco más de tecnología. Tenemos Tenemos gadgets McDonald's. más coloridos. Ajá, sí, sí, sí. Sí, De hecho, vivimos es que como antes, ahora, pero pero con antibióticos. sí, cabal. Yay. Algo bueno tenía que tener Con de ser. TikTok. Sí, de hecho, había cierta brutalidad, no cierta. O sea, muchos de estos levantamientos se aplastaban con una brutalidad espantosa, porque si a algo le teme el statu quo es a la organización popular. Muy buena frase. Sí, si a algo le teme el statu quo es a la organización popular. Por eso es que se criminalizan, por ejemplo, ahora vemos de los líderes y las lideresas en el campo, porque estas personas tienen métodos y formas en las que se organizan. Hemos normalizado mucho esas circunstancias, pero tomen en cuenta, ninguna persona puede entrar a ninguna aldeíta de Guatemala sin el permiso del COCODE, Sí, sí. sin el permiso del líder. Y son personas que han no solo aprendido a organizarse, sino a manejar el aparato estatal, digamos, al que tienen acceso y control. Porque no solo son líderes comunitarios, son COCODES y están organizados según la estructura que el gobierno les ofrece y se amparan bajo las leyes. Entonces, sí, sí, no es poca cosa lo que tienen. Y es que te acuerdas, bueno, no sé si se acuerdan, ¿Se acuerdan ustedes el pero 1800? desde la colonia, Hashtag yo sí me acuerdo, Ana. Yo sí me acuerdo. yo sí, sí, desde el siglo XVI, déjenme ser, es que sí me gusta hablar. No sé cómo decirlo. Pero, este, hay una clarísima distinción, digamos, racial, digamos, desde el inicio de digamos, España impone una estructura económica, política y social en sus colonias. Era más compleja según la cantidad, digamos, de recursos esta área tuviera. Por ejemplo, México fue un virreinato porque estaba sentado en plata. Sí. Perú estaba sentado en oro. Entonces, estos eran virreinatos. O sea, Potosí, Cusco, todas estas áreas de minería. Cabo Guatemala no tenía muchos recursos minerales. Entonces terminó siendo como una provincia de menor importancia. Pero la riqueza estaba en las personas y en la tierra. Entonces, tierra para ser explotada y personas para explotarlas en la tierra, pues, para generar recursos. Y, digamos, dentro de la estructura que pone España, hace algo. Uno, crea, digamos, las cabeceras, si se dan cuenta, casi siempre son ladinas,
cuando a pesar de que el pueblo económicamente más importante suele ser maya. Por ejemplo, en Baja Verapaz, la cabecera es Salamá, cuando el centro económico y el centro más importante del departamento era Rabinal, pero Rabinal es un pueblo primordialmente maya y Salama es un pueblo más que primordialmente ladino. De hecho, o sea, y yo estudié en Salama y estudié en Rabinal, cuando llegaban personas de Salama a Rabinal nos decían indios. Y podemos encontrar esas distinciones en cabeceras, digamos, que el centro digamos, por decreto eh, era el sector ladino, pero históricamente el lugar más importante siempre era el pueblo maya. Entonces, desde la estructura hay una discriminación y hay un asunto racista y clasista inmerso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestros análisis sobre nuestro propio país, que la base, la sustancia del origen de nuestro país como nación es racista, es clasista. Es que vamos triunfando. Vamos triunfando como siempre, diría Belinda. Estaba respondiendo un comentario acá de Luis Fernando Pine que dice si vamos a estar subiendo esto como podcast. Todos los programas están en nuestro canal de YouTube, el cual también pueden encontrar como La Chamba GT. Entonces, y también anunciándoles que probablemente la otra semana nuestras transmisiones ya no vayan a ser en esta cuenta, sino en la cuenta de La Chamba GT. Así que si usted no se quiere perder los lives o estos conversatorios informativos que tenemos con Ana, pues usted nos puede ir a seguir a La Chamba GT, donde vamos a estar mudándonos hacia allá y pues obviamente recomendar nuestro contenido es algo que siempre se aprecia. Agregándole a todo esto unos datillos ahí que sería como el antiefemérides, que son vacíos informativos, se nos fue casi que todo el programa. Yamatei no se presentó al evento hoy de la celebración de independencia, según dijeron, le dio la gripona, como diría él cuando dijo lo del COVID, es una gripona, pues aparentemente Yamatei le dio una gripona y por eso no se pudo presentar. Casualmente, hoy había movilizaciones de varias personas que estuvieron manifestando. Ahí, mientras Ana daba la noticia, pudimos ver un video de cómo la Policía Nacional Civil destruyó una manta de personas que se encontraban, pues, haciendo una vigilia, por así decirlo, la cual estará presente también mañana, ya que mucha gente está convocando para ir a manifestar. Y qué buen momento también para utilizar esta frase que Ana decía, que era la organización es el terror del status quo. Considero que es un momento para que empecemos a celebrar buenas cosas que hemos logrado como país. Obviamente, y como lo decías, ¿verdad? La unión que existe con las comunidades y los pueblos originarios. Una persona que se llama Braimer Barrios también mencionó mucho la criminalización que existe hacia Codeca, lo cual es bastante cierto. Y cuando nosotros hablamos de relacionarnos, de aceptarnos, de unirnos, no significa que usted va a utilizar indumentaria. Cuando tenga que celebrar algo, no significa que usted tiene que vestir a su hijo, ni siquiera llamarle disfraz, aportar una indumentaria tradicional para llevarlo a la iglesia. Significa realmente conocer la historia, conocer los contextos, conocer el origen, porque como lo decía Quetzal, lo decía una vez en un programa, son varios contextos, son varias historias, varias perspectivas uniéndose por un simple motivo, y es que la corrupción está acabando todo lo que existe en el país, y esta estructura también lo hace. Antes de que nos despidiéramos, a mí me gustaría enseñarles un pedacito de un discurso que dio una señora dirigido hacia la Policía Nacional Civil, pero como que me lo hubieran dicho a mí, como que me hubiera calado a mí, lo sentí yo, como que la señora le estuviera hablando a toda esta población que se mantiene todavía un poco tranquila, y pues me gustaría reproducirlo antes de que éramos nuestras últimas opiniones sobre el tema de hoy. Este es el video. Ser ustedes los que construyan. ¿Cuándo van a ser ustedes los que den por su gente? ¿Qué nos podrán ofrecer ustedes? Lo mismo que Yamatei nos ofrece: violencia, corrupción, nepotismo. ¿Qué más nos van a dar ustedes, señores? Denos, por favor, algo de lo bueno que han recibido, porque para eso están aquí, para servirle al pueblo, para darle lo que ninguno de nosotros les hemos dado. No nos han correspondido. Ser ustedes los que construyan. Es un mensaje un poco corto, pero bastante directo, y es: ¿qué nos van a dar ustedes a cambio? ¿Qué le van a dar ustedes al país? ¿Qué le van a dar ustedes a esta lucha colectiva? ¿Qué le van a dar ustedes a los próximos años, a todo este contexto, más allá de darse cuenta que hay un problema? Es como el mensaje que me logró impactar a mí. Se echó un buen dato la señora, la verdad.
La Chamba GT es la Chamba GT. Chamba GT no, es la Chamba GT, por están preguntando ahí. Ana, ¿te gustaría dejar alguna reflexión final antes de finalizar el programa, el cual ya nos extendimos? Estuvo bien alegre hoy, buenos temazos. Si eso me estaba dando cuenta que ya van a ser las 10:10. Pues nada, fíjate, yo creo que ya gasté mi batería hablando de la independencia por el momento. Yo creo que, podemos resignificarla, podemos reajustarla, cambiar nuestros símbolos patrios. Digamos, siempre es posible modificar las circunstancias en las que estamos. Solo es cuestión de organización y de necedad. Y sí, no van a ser suficientes las bufandas de Curuchichi y de Consuelito para arreglar esto. Eh, sí, solo eso. Feliz Solo 15 eso, de sí. septiembre, no hay nada que celebrar hoy. Nada, Todavía no, todavía no. todavía no. Todavía no. Podríamos en un futuro celebrarlo. Es el momento Sí, de tal vez celebrar. Sí, pudimos olvidar que le tenían que dar la mano a Jorge Ubico cada vez que cumplía años. Fácilmente podemos olvidar la parte de la historia que nos exige correr antorchas. No, sigo sin encontrar el sentido a correr antorchas más allá que una cuestión meramente militar. La mayoría de tradiciones en de Guatemala tienen ese peso y mucha gente no se relaciona con un país militar. Como dice, se conmemora, no se celebra, pues se conmemora. A mí me gustaría que conmemoráramos el movimiento de levantamiento que existió por parte de los 48 cantones y toda la resistencia que ha existido a lo largo de la historia del movimiento estudiantil, de los sindicatos de trabajadores, de la sociedad civil organizada en total. Eso sí, deberíamos de celebrar que después de 202 años, si bien no tenemos independencia, sí existe resistencia, sí existe conciencia y sí existe deseo de cambiar las cosas. Pues no feliz 15 de septiembre, sino tampoco que viva mi guate, porque es tampoco creo yo que es el sentido, pero sí, o sea, que viva la gente que conforma toda esta resistencia que hemos tenido. sí. Celebremos informándonos, Sí. celebremos rompiendo los mitos, cambiando las perspectivas. De esa forma podemos celebrar. Así eventualmente vamos a poder gritar y tener este sentido de identidad que tanto merecemos. No de Tortrix, no de cerveza, nuestro. Feliz noche. Feliz noche, siga la chamba siempre y nos vemos hasta el lunes. Feliz noche.